Muy bien muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esta clase va a ser un poquito teórica también y nos vamos a enfocar en los elementos necesarios para la creación de una red. Eh, Son algunos elementos teóricos que tenemos que ir viendo para ir aterrizando cómo crear y cómo construir y diseñar redes. Para que exista una red tienen que haber dos elementos muy importantes. Los primeros son los elementos físicos. Los elementos físicos se refiere a lo que nosotros podemos ver, a lo que podemos palpar. Y dentro de los elementos físicos, para que exista una red, tenemos por ejemplo los dispositivos finales, que son con los que ustedes están más familiarizados porque son dispositivos que se utilizan para accesar a una red. Por ejemplo, computadoras, celulares, tablets, consolas de videojuego, teléfonos, perdón, relojes inteligentes, bueno, en fin, cantidad de dispositivos que ahora se pueden conectar a una red o a internet también, ¿verdad? Entonces, esos dispositivos son necesarios y vitales para poder accesar a una red, ¿verdad? Están también los dispositivos intermedios, que son dispositivos vitales también para que exista esta comunicación. Los que ustedes más conocen o los más relacionados con ustedes son los routers, ¿verdad? Normalmente routers inalámbricos, que son los que nosotros utilizamos en nuestras casas, pero también hay más dispositivos además de los routers. Están también, por ejemplo, los switch, que son dispositivos que son similares a los routers, pero tienen una función un poquito diferente. Como vayamos avanzando un poco en el curso, ustedes van a ir viendo la funcionalidad de un switch también. Eh, y por último, dentro de los medios físicos, para que exista una red, se necesitan los cables, ¿verdad? Los cables de red, que normalmente son los que conectan dispositivos intermedios con dispositivos finales, ¿verdad? Y también están los medios inalámbricos, que son muy populares ahora. Los medios inalámbricos es por donde viaja la información que se transmite a través de una red, ¿verdad? Ya sea por medio del cable o, en el caso de los inalámbricos, por el aire, ¿verdad? La información se transmite a través del aire. Si estuviéramos de manera presencial, en este momento haríamos una actividad muy bonita, muy interesante, que es la creación de cables de red para la construcción de nuestra propia red, ¿verdad? Pero bueno, ahorita con el tema de las clases virtuales y todo, vamos a obviar esa parte y pues si nos llegáramos a ver de vuelta en algún momento, pues ahí haríamos esta parte que es bastante entretenida, que es construir nuestros propios cables para crear una red. ¿Okay? Bueno, eso es referente a los elementos físicos. Para los elementos lógicos, que son también muy importantes para la creación de una red, está uno vital, que son las direcciones IP. ¿Okay? Las direcciones IP, como lo dice aquí, es un identificador único de cada uno de los dispositivos que conectan a una red. ¿Okay? Vamos a explicar un poquito lo que son las direcciones IP. Cuando una serie de equipos ya están conectados en red, entre ellos necesitan identificarse. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es importante porque recuerden que lo vimos el primer día, una red es una serie de dispositivos conectados entre sí que entre ellos transfieren información. Pero ¿cómo se sabe a qué dispositivo se transfiere información y en qué momento? Bueno, eso es gracias a las direcciones IP, porque las direcciones IP lo que me permite es identificar únicamente como único un equipo que está conectado a una red. Por así decirlo, para hacer una analogía, es como el número de cédula de cada uno de nosotros. Ustedes saben que la cédula para nosotros es única, es un número único que no se repite. Bueno, las direcciones IP trabajan en ese ámbito, ¿verdad? Ser identificar únicamente un dispositivo y que no se confunda con otro. También otra analogía podría ser como un número telefónico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo necesito llamar a mi mamá, estamos conectados en una red, yo no voy a marcar el número de mi papá, porque me va a contestar mi papá. Yo necesito hablar con mi mamá. Entonces yo marco el número telefónico que representa a mi mamá. ¿Okay? Exactamente eso es una dirección IP. Es un número que identifica a cada uno de los dispositivos que se conectan a una red. ¿Okay? Es muy importante que este concepto quede muy claro porque a partir de ahora vamos a trabajar muchísimo con las direcciones IP porque es una parte vital, importantísima en las redes. ¿Okay? Muy bien, vamos a ahondar un poquito más en las direcciones IP, como les digo, son muy importantes. Las direcciones IP en su totalidad están contenidas por 32 bits, pero ustedes se preguntarán qué es un bit. Bueno,
Un bit es la unidad de memoria más pequeñita que comprende un computador, ¿ok? Hay algo muy importante con los bits y con las computadoras. Las computadoras únicamente comprenden un lenguaje que se llama el lenguaje binario. El lenguaje binario en las computadoras es muy importante porque así es como ellos procesan la información, ¿ok? Entonces, el lenguaje binario solo hay dos números, binario, dos números nada más, que es con lo que todas las computadoras procesan todo, ¿verdad? Entonces, en binario solo hay dos estados, el 0 y el 1, solo dos números, binario 0 y 1, nada más, ¿ok? Entonces, un bit es uno de los números representados a la hora de procesar la información. Entonces, ¿qué significa esto? Las direcciones IP tienen 32 bits, o sea, 32 posiciones de memoria. ¿Ok? Entonces, una dirección IP pueden ser o ceros o unos, combinados en binario. ¿Ok? Eso es importante que lo entiendan. Más adelante vamos a ver una diapositiva donde salen algunos ejemplos de direcciones IP en binario. Es importante también entender esta parte de que las computadoras trabajan en lenguaje binario porque se les facilita mucho a la hora de procesar por la sencilla razón de que solo tiene dos estados, o 0 o 1. En informática significa que el 0 está apagado, el 1 está encendido, el 0 es falso, el 1 verdadero, el 1 es sí, el 0 es no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso para la computadora se hace más fácil procesar únicamente esas dos informaciones, o sí o no, ¿verdad? O 1 o 0, o verdadero o falso, ¿ok? Por eso es que las computadoras utilizan ese lenguaje y por eso es que tenemos que hablar que las direcciones IP contienen 32 bits, o sea, 32 porciones de memoria por cada dirección IP. ¿Okay? Es importante también decir que estas direcciones IP están separadas por 4 grupos de 8 bits cada uno. Y a cada grupo de esos bits se le llama octeto. Ojo esto. Están separadas por 4 grupos las direcciones IP. Y cada grupito tiene 8 bits. ¿Ok? Entonces significa que cada uno de esos grupitos se le llama octeto. ¿Por qué octeto? Porque son 8 bits. Octeto. ¿Ok? Y aquí les voy a mostrar un poquitito de cómo vemos las direcciones IP. ¿Okay? Ya les dije que las podemos encontrar en formato binario porque es el lenguaje que entienden las computadoras, el lenguaje binario. ¿Okay? Un ejemplo claro sería el siguiente. Un grupo de 8 bits encendidos, como les dije, en binario solo pueden haber bits encendidos, 1 o 0, ¿verdad? Y ojo también lo que les dije, hay 4 grupos de estos bits que están separados por un punto, ¿verdad? Y que cada uno de estos se les llama octeto. ¿Por qué se les llama octeto? Bueno, porque cada uno de estos está contenido por 8 bits. Tienen que tomarlo en consideración. Muy bien, si ustedes suman estos 8, 16, 24 y 32 bits, que es lo que les decía anteriormente, que las direcciones IP están contenidas por 32 bits. Y también nosotros lo encontramos en el formato que nosotros entendemos. El binario lo entienden las compus, pero el formato decimal, que es el que nosotros entendemos, que son los números que van desde 0 hasta 9, haciendo 10 dígitos, por eso se llama formato decimal, nosotros podemos ver una dirección IP más o menos como algo así. 192.168.0.1, ¿ok? Pero ojo, esto es lo mismo en decimal o en binario. O sea, yo para poder interpretar direcciones IP tengo que saberlas interpretar tanto en binario como en decimal. Entonces, cada uno de estos grupos, por ejemplo, este 192, a pesar de que está en formato decimal, también se le puede llamar octeto, porque en la totalidad de toda la dirección IP en decimal también está contenida por 32 bits. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes entiendan esa diferencia. Bueno, muy bien. Para el día de hoy, entonces, esto va a ser lo que vamos a abarcar en esta parte teórica. Si Dios quiere, para la siguiente semana lo que vamos a explicar es los cambios de base.
¿Qué significa eso? Que vamos a aprender a pasar del lenguaje binario, que es el que entienden las computadoras, al lenguaje decimal, que es el que nosotros comprendemos. ¿Ok? Y de decimal, el que nosotros entendemos, a binario de la compu. Eso lo vamos a necesitar porque es muy importante para hacer un proceso vital en redes que se llama subneteo. Y el subneteo nos sirve para poder otorgarles las direcciones IP que necesitan cada uno de los dispositivos que se conectan a una red. ¿Okay? Bueno, espero que hayan entendido. Ya saben que cualquier duda para servirles para el Classroom. Y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Gracias.